Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aprovechamos para saludar a todos los que nos ven, nos siguen, nos escuchan, a la comunidad Generación Cristo. Somos una intención, somos una visión, somos un propósito que ha nacido con la visión de encontrar la verdad más exactamente, la cual se debe ver reflejada en nuestra vida y no en la teoría bíblica, sino que cada uno de nosotros, hasta donde dependa de sí mismo, se esfuerce para, nos esforcemos, dice la cartilla, para ir moldeando nuestra vida al modelo de este gran prototipo que tenemos que se llama Cristo. La sociedad está compuesta por seres humanos y los seres humanos tenemos bastantes desafíos intrínsecamente o dentro de sí. El primero es lidiar con nosotros mismos, como ya lo hemos repasado en estos días. Engañoso es el corazón del hombre en gran manera. El único que lo puede entender es Dios. Nosotros ya tenemos bastante suficiente con cada uno de nosotros. Nuestros teatros internos, los cuentos y las conversaciones que nos contamos, las decisiones que tomamos, a veces arrastrados por el proceso en el que estamos desarrollándonos y vivimos esa realidad. Y tenemos un episodio llamado vida que debemos aprovechar y que al final de nuestros días, como aquel que hace un inventario, quizás tenga un poco de tiempo antes de los que tengan la oportunidad, porque no todos tienen la oportunidad de tener una muerte en paz, en calma. Muchos mueren en un accidente o de una manera abrupta y no tienen ese tiempo. Pero la vida es una historia que continúa en la eternidad. Diríamos que esta apenas es el índice, esta apenas es el índice. Todavía no se ha escrito el libro de tu vida ni el mío. Empieza cuando se cierre la última letra del índice que es este capítulo, este episodio llamado vida. En medio de eso están nuestras ambiciones, nuestros deseos personales y el instinto por sobrevivir que se refleja como amenaza de muerte cuando simplemente no somos capaces de asegurar la economía o cuando simplemente somos atacados en conversaciones o situaciones de intereses que son muy normales hasta en las parejas, los padres y los hijos. Es nuestra naturaleza. Cada generación es responsable de hacerse cargo de su vida y de su historia y debe enfrentar un contexto. Nosotros estamos en una cultura muy distinta a la de las persecuciones. El cristianismo
digamos que está en una cresta de la ola social, en Occidente en especial, en algunos países del África. No tanto ya en Europa, parece que la ola decreció en eso. Sin embargo, el mensaje de Cristo, como lo decimos a veces filosóficamente, es suficiente para impactar la vida de la sociedad y traer familias unidas, traer descanso, traer paz y tener participación en la única dimensión donde podemos dejar un legado o escribir una historia, que son los días, meses y años que Dios nos regala. La vida es un espectáculo, es una oportunidad y deberíamos vivir una vida de película, como lo dijimos tal vez hace unos 15 días, convirtiendo cada uno de nuestros desafíos en los enemigos a conquistar. Bienvenidos todos los que quieran sumarse a esta gran visión. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia a los Corintios. Estamos leyendo 2 Corintios capítulo 4 del 1 al 10. Aunque a veces creemos que esta sociedad ha evolucionado, es algo curioso porque ha evolucionado en conquistar cosas externas, ha evolucionado en conquistar tecnología, ciencia, medicina, conocimiento. Antes todo lo que se sabía de una persona era por observación, por moldear los comportamientos del hombre. Los grandes neurocientíficos, psicólogos, los grandes filósofos se tenían que dedicar a observar cómo actuaba, cómo es la conducta de una persona para poder entender cómo era. Eso ya quedó en el pasado porque la tecnología permite ver incluso el nivel de calor, la cantidad de sangre, la cantidad de energía que se concentra en las diferentes partes del cuerpo y tanto en el cerebro cuando pensamos en algo que nos gusta o no nos gusta. Ya las imágenes de resonancia, los procesos que nos permiten conocernos han avanzado de una manera impresionante, de manera que ahora podemos conocernos, o al menos de eso alardeamos. Posiblemente apenas estemos tocando los primeros dinteles de conocer lo que es el ser humano en su grandeza. Sin embargo, todas esas conquistas tienen que ver con tener un conocimiento externo, pero todavía los efectos de resonancia intracraneal y todo esto todavía no logran trabajar en la esencia de la actitud de la persona. No se pueden ver los pensamientos, no se pueden ver las emociones, no se pueden ver los sentimientos. Están incorporados en una red virtual invisible, sin embargo nos configura. Y eso nos hace prodigiosos porque quiere decir que es la presencia de Dios en nosotros. Hay textos bíblicos que dicen que no sabemos, no hemos dicho la palabra y aún ya Dios la sabe. Y la neurociencia dice que antes de que yo sepa qué voy a decir o voy a hacer, se enciende una luz en mi cerebro en algún lado, anunciando que algo viene. Como ya lo hemos dicho, es fascinante entender que Dios no es opuesto a la ciencia, que es todo lo contrario. Lo que hizo la ciencia fue explicar lo que Dios nos dejó como fe. Pablo, escribiendo esta carta, no en las condiciones como en las que estamos nosotros acá, algunos arrunchaditos en una deliciosa cama, con un par de cobijitas y estamos en Bogotá, posiblemente con un gorrito y unas buenas medidas bien rico. No, cuando Pablo escribió esta carta, el contexto era totalmente distinto, porque ser cristiano había empezado a ser una opción, pero no era muy popular.
ser cristiano. Por eso él empieza a escribir estas cartas. Y como los presidentes de los países muchas veces no pueden gobernar porque la oposición está atacándolos, muchas veces los presidentes dedican su tiempo a sobrevivir. Pablo vivió episodios muy similares porque muchos de los líderes apóstoles no creían que él fuera el líder. Había una rivalidad. Había una rivalidad. Había rivalidad con los mismos cristianos por celos. Esos somos los seres humanos. Celos, envidias, juicios, disgustos. Y por supuesto, ni se diga de los judíos. Así que Pablo, como en esta carta, cuando ustedes leen los primeros versículos, siempre es bueno leer el contexto. En la traducción lenguaje actual, él dice, no falseamos la palabra, enseñamos la verdad. Llevamos un mensaje que no tiene un interés personal. Y está hablando de aquellos que se pierden en sus propias vidas, aunque aquí lo refleja más literal, por no tener este nivel de luz. Y sigue hablando hasta que llega al verso que acabamos de leer, donde hace una alegoría. Toma un texto bíblico que está en Génesis y lo trae a esta época para sacar una gran enseñanza de lo que es vivir con luz y sin luz, siendo Dios para nosotros la fuente de luz que nos permita saber por dónde caminar. Por eso él dice, repitiendo el texto, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, escuche, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la interfaz. Aquí dice faz, pero es para darle un poco más de fuerza, como dicen los escritores, cursillas, cursivas del que, o bastardillas del que habla. Faz de Jesucristo. Es un texto maravilloso. Lo que está diciendo Pablo es lo que hemos dicho muchas veces aquí. El ser humano necesita siempre de Dios, como lo expresó muy bien. Separados de mí, nada podemos hacer. Como lo expresa muy bien el capítulo 1 de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, hablando de que nuestro Dios es atemporal. Venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Es una expresión poética de exagerada naturaleza de Dios. Es maravilloso. Y aquí Pablo vuelve y lo rescata, le está diciendo a las personas, a esta iglesia, es una comunidad en Corinto donde hay persecución, donde hay celos, donde hay una cantidad de circunstancias, porque es un puerto comercial, hay hedonismo, hay un templo a la diosa Diana, hay placeres, hay de todo. Las luchas son distintas, de distintas índoles. Y Pablo trata de permitir, de hecho muchos de los versos que están aquí, de cómo las mujeres deben vestir, cómo se deben comportar, tanto en las iglesias como en los modelos conductuales de alabanza, obedece a toda la cultura que vivía Corinto. Era tan complicado que fornicar se llamaba hacer el corinto, corintiar. Era una sociedad que vivía en un proceso tremendo donde todo se valía, pero ser cristiano no era lo más popular. Entonces Pablo está diciéndoles que debería ser algo que hoy deberíamos nosotros promover, porque la sociedad perdió la capacidad del intelecto, de la exquisitez. Las redes sociales que son y que seguirán y que cada vez más serán la alternativa que quedará
para que casi todo lo que se venda o se compra, se ofrezca y se promocione, sean las redes. Premia con creces, viraliza con creces circunstancias que pareciesen ser tonterías. Si trajéramos aquí a los pensadores de aquella época, a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, a estos grandes hombres que la religión nos hizo ver que era mejor no creerles, yo creo que se suicidarían al ver en dónde terminó la sociedad. ¿Qué festejamos? ¿Qué animamos? ¿Dónde ponemos nuestro tiempo? ¿A qué nos dedicamos? Y es lo que Pablo está haciendo acá. Miren, ustedes todavía no se han dado cuenta de lo que ustedes son, de lo que ustedes tienen. Y es maravilloso. Está diciendo, ustedes ahora son parte de la obra de Dios. Dios ha hecho en ustedes algo extraordinario. Les ha dado un nivel de conocimiento y un nivel de conciencia extraordinario. Recuerden aquella época en que este mundo no tenía sino oscuridad y la intervención de Dios hizo que hubiese luz y fructificara, que es parte de la fotosíntesis. Asimismo, ustedes también andaban en tinieblas. Sus vidas eran un caos interior, mental, algunos con hábitos. Y Dios les ha dado orden, les ha establecido una forma distinta de vivir. Les ha dado una objetividad, una capacidad de lucidez de entender qué es lo realmente importante en una sociedad que celebra, no sé si la tontería o la ingenuidad o todo lo que tenga que ver con lo visual, es lo que celebra esta humanidad. Y hay una belleza, hay una poesía que se contempla incluso con los ojos cerrados y la humanidad no está viendo. Eso porque se necesita la luz de Dios para poderlo ver. Y creo que esa es la tarea del Evangelio hoy en día. Y hemos venido dando tema tras tema. Hemos estado mirando la gran perla. Hemos estado tratando temas que nos ayuden a despertar un poco de nuestro propio somnífero mental, que nos reduce y nos inmoviliza y hace que nuestras vidas no se estén dedicando a lo verdaderamente importante en ese proceso de inmortalizar lo que hacemos. ¿Cómo decir inmortalizar? Cada vez que yo hablo con una persona y puedo contribuir a que sea mejor, a que esa persona tenga una mejora o tenga un alivio en su emocionalidad o tenga la capacidad de ver posibilidades que antes no había visto. Yo estoy dejando en esa persona, yo me estoy inmortalizando en esa persona. Y esa persona legará eso a sus hijos y a otras, y a otras, y a otras. Como dice Pablo, de gracia recibimos, de gracia damos. Así que qué bueno que pudiésemos festejar de alegría y decir, wow, esto es un derroche. Cómo Dios me dio este nivel de luz, este nivel de claridad, para entender cuál es el sentido de la vida, que es tan difícil de encontrar. No hay otro sentido de la vida sino ser un instrumento de Dios con mi prójimo. No encuentro otro. Todo lo que yo haga por mí se muere conmigo. No encuentro algo. ¿Qué más? ¿Qué será? Y siempre apunta a ese gran mandamiento. Convierte a Dios en el código rector de tu vida y refleja eso en las personas con las que te rodeas. Habiendo primero forjado en ti el modelo que es Cristo, para que no se cumpla la estigma de que un ciego guía a otro ciego. Y que en lugar de ser esa luz que Cristo dejó en mí, que me corresponde a mí, darle a mi entorno ese proceso. Lo bonito es que dice, ¿para qué es? Es una iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesús, es donde podemos ver reflejado
toda la impronta de lo grande y de lo maravilloso que es Dios en Cristo, para que nosotros lo reflejemos. Mañana, o cuando nos corresponda, en su momento, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todavía pareciese irse aumentando de calidad estos textos tan profundos. Todavía no hemos llegado al máximo de lo que está queriendo decir eso. Y lo veremos en el siguiente episodio. Lo que Dios está queriendo decir es, tú estás hecho de dos naturalezas. Una naturaleza que es de barro, que es proclive, que es hedonista, que le gusta estar acostada, que le gusta, como él dijo, buscaban siempre el cordero, le reclamaba a Israel, buscaban siempre el festejo. Ustedes siempre van a tener una batalla interior, porque están hechos de dos naturalezas. De una que es humana, que es de esta dimensión, como cuando creó los cielos y la tierra. Tierra, humanidad, cielos, espiritualidad. Así está diseñado el sistema que creó Dios y esa misma naturaleza es la nuestra. Puso un tesoro invaluable, incalculable en frágiles personas, cuyo desafío principal es encontrar en esa dualidad y llevar eso a una sola unidad, para que la santidad no sea algo que está por allá, sino que mi vida, como Pablo lo decía, que lo pensaba ayer, Pablo dijo ese mensaje de Romanos 12, me parece que deberíamos rumiarlo y rumiarlo. Dejen de ser religiosos, es lo que Pablo quiere decir, y conviertan sus vidas en el verdadero culto con el que honran a Dios, que es su forma de pensar, sentir, conversar y comportarse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones para todos.